Bueno, el proyecto de Grupo Operativo Fenoliva es un proyecto financiado por la Consejería de Agricultura con fondos FEADER en los que ha participado el Campus de Excelencia junto con la Universidad de Jaén, con la coordinación científica de Sebastián Sánchez Villas Claras, y han participado 4 consejos reguladores distribuidos a lo largo de Andalucía: Sierra Mágina, Sierra de Segura, Poniente de Granada y Estepa. Y también han contado con la colaboración de Certiolio como miembro colaborador. La idea de este proyecto es hacer un análisis de la evolución durante la campaña de la composición físico-química sensorial y de compuestos menores, de compuestos tipo fenólicos, de los aceites producidos por cada una de las denominaciones de origen. Por un lado, para ver cómo evolucionan a lo largo de la campaña, qué diferencia hay entre distintas zonas dentro de la misma denominación de origen, y luego también tener cada uno de los consejos reguladores que tengan resultados de sus denominaciones de origen, que le puedan servir para tomar decisiones estratégicas de cara a venta de sus productos, de cara a elaboración de aceites monovarietales, de cara a la puesta en valor de sus aceites frente a otros, o de cara a la adecuación de sus pliegos de condiciones en un momento determinado que le pueda resultar interesante. Este sería un primer paso, una primera caracterización que pues sería susceptible de ser desarrollada en línea futura. Y ya con esto ya sí que le doy la palabra a Sebastián. Sebastián, todo tuyo. Bueno, introducción del proyecto que es Genoliva y demás. Mm, eh, Voy a empezar quizás por aquí a decir algunas cuestiones, o quizás en la próxima, las actuaciones que hemos hecho, ¿no? Pues bien, se ha hecho primeramente una revisión bibliográfica eh, eh, de todo lo que existía previamente sobre lo que se llama el estado del arte. Después, en este punto se han seleccionado los puntos de muestreo, en nuestro caso, en 20 puntos de muestreo, que además han sido, tengo que destacar, sois los más, es decir, los más cumplidores, ¿eh? A cada uno. 20 puntos de muestreo desde el principio hasta el final, ¿eh? Ujú. Eso es así, ¿eh? Siempre, 20 puntos de muestreo, ¿eh? Eso es, hay que destacarlo. 20 puntos de muestreo elegidos desde el primer muestreo hasta el último, prácticamente así. Sí, ¿eh? 20 zonas de Sierra Mágina, como tú nos dijiste, donde Sí, además hubiera producción integrada, producción sí, ecológica, diferentes altitudes, diferentes caracterizaciones. sí. Ecológica, no sé si la hemos reflejado bien. Bueno, hay uno que es ecológico, pero vamos, que Sí, ya luego sí, sí, decimos no, cosas. y sí, bueno, ahora digamos. Después otro aspecto, bueno, el aspecto de recoger y caracterizar muestras de frutos durante campaña y media, aproximadamente así. Mejora de extractabilidad, intentar mejorar la extractabilidad, realizar ensayos en laboratorio y almazar. El manual de buenas prácticas que se ha elaborado, ¿eh? Y ya lo disponéis. Y un sistema de vigilancia que yo me voy a referir a lo largo, vigilancia tecnológica, ¿eh? Y está relacionado un poco con la normativa. Me voy a referir a lo largo de, de la exposición y que viene un poco de y se establece, o al menos eso es lo que yo pienso, se establece a partir de la composición. Un informe y coordinación, bueno, que esto en parte estamos ahora en ello, y la divulgación. Y esto precisamente que estamos haciendo hoy es divulgar, pero tengo que hacer notar, observar que divulgación, la mayor parte de la divulgación ha sido llevada a cabo por CIA3. Nosotros en la universidad también hemos realizado a través del instituto, en la página web del instituto. Hoy, Jesús, ayer yo ya me encargué de llamar a Elena, no sé si se habrá conectado. Ah, que yo no le envío a él, que quería, que quería, que quería conectarse. ¿Eh? Voy a hacer una parada porque estoy viendo aquí a José García Vico, ¿eh? Que se ha Hombre, conectado. Sebastián, muy Eh, buenos días. Buenos días, bienvenido. ¿Eh? Muchísimas gracias. Es que me lo envió Jesús y me pareció muy interesante. Entonces ya sé quién me estaba llamando insistentemente.
¿Me permitís un momento que se conecte Elena? Un momentito. Teresa, ¿está Teresa aquí? Sí, sí, estoy aquí. Pero- ¿Por qué no le Dime. envía el El enlace. el enlace a Enlace, ¿no? Egudman? Vale. Egudman, que se conecte, porque ella estaba interesada y Hombre, envía. ha ido recogiendo todas las muestras que nosotros le llevábamos semana a semana. Claro. Bueno, es que Elena ha participado y sobre todo en la parte de difusión, de divulgación, ¿eh? Y ahora no le hemos enviado. Y claro, ahora, bueno, esto me he acordado yo en este punto de divulgación, crear contenido y difundirlo a través de medios y eventos. Este evento que estamos haciendo es, en definitiva, es divulgar, en este caso, los resultados del proyecto. Otra cuestión es asesoramiento a las almazaras para implementar innovación en la trazabilidad, ¿eh? Esto, yo las veces que he ido allí, bueno, en la cooperativa de La Guardia, pues lógicamente ellos ya me conocen, he ido muchas veces antes y hemos dado algunas pautas. Guía para la implementación de innovación en la almazara, caracterización de la OVE, esto es lo que hemos hecho la mayor parte del proyecto, a ayudar y a partir de los resultados, lógicamente se deben de tomar decisiones estratégicas. Acompañamiento tecnológico al subsector con una herramienta de vigilancia para fomentar la innovación y la sostenibilidad. Y después difusión de innovaciones al sector, la comunidad científica al subsector, que no me se olvide, y la comunidad científica y la sociedad. Yo iba a decir algo que ya me salió, otro tema, pero bueno, ahora cuando me acuerde. Bueno, hemos puesto aquí algunas imágenes vuestras de vuestra zona de muestreo. Y me voy a referir ya a los puntos de muestreo que vosotros estos lo habéis elegido vosotros para que represente a toda a toda la DOP, a la zona geográfica correspondiente a la DOP. Aquí está el nombre del punto de muestreo, que coincide con el punto de muestreo que tenéis para el tema de la mosca, ¿no? Para el tema eh, del muestreo de hoja, ¿no? De Estos control, sí, puntos que de me habéis control de plagas. de plagas, sí. Eh, entonces tenéis aquí el nombre, bueno, el número que se le ha dado, esto lo habéis hecho muy bien, una numeración muy clara, el nombre, la variedad, las coordenadas de la zona, eh, el sistema de cultivo y los términos municipales donde se encuentran, ¿eh? Todo es igual, aquí tenemos la manzanilla, que es la 10. Y mi pregunta es que aquí pusisteis Manzanillo, sistema de cultivo, Manzanillo. Yo pienso que es convencional, ¿no, Jesús? Correcto. Entonces, esa es la interrogante que le pusimos porque ponía Es, sistema de cultivo Manzanillo. Digo, esto es un no. manzanillo de Jaén, que es la variedad, que es la Sí, segunda sí, variedad de nuestra vid. manzanilla, manzanilla de Jaén, sí, he puesto yo más adelante. Entonces, bueno, tengo que decir también, ponte aquí, María, que te vean. Está ahí, está conmigo María Lana Gran, que es la que más al tanto ha estado. Ya sabéis que tenemos contratado en el proyecto 5 personas y la que más, la parte de tratamiento de datos, quien más cerca, quien lo ha llevado fundamentalmente conmigo, hemos estado los dos, pues es María. Entonces, bueno, aquí ya empieza un poco, una vez definidos los puntos de muestreo, 20, hay algunos puntos de muestreo que yo también conozco muy bien, como el 18, Hortícola Los Milagros, de Momba, que es de producción integrada, y hay el 20, que es Suerte Santos, en Picual también, que es ecológico de Torres. Es correcto, ¿no, Jesús?
Sí, ese Jesús. es el punto ecológico que hemos seleccionado. Bueno, en Sierra Máquina pues se ha abordado las dos campañas, 2023-2024, 2023-2024 parcialmente, solamente dos muestreos, que son los dos últimos muestreos. El muestreo primero corresponde a un periodo que va del 11 de diciembre de 2023 hasta el 13, bueno, ahí se recogieron las 19 muestras, aquí fueron 19. El segundo muestreo, eh, no teníamos el periodo, pero todo, cuando lo recibimos ponía 4 del 1 de 2024, que será la fecha de que lo recibimos posiblemente. Eh, eh, En cuanto a la campaña 2024-2025, pues se han realizado 8 muestreos con la tabla, con 20 puntos, como he dicho antes, con estas fechas en las que ha llegado las muestras y un total de 160 muestras. Es decir, que eh, después la almazara que seleccionamos fue la Sociedad Cooperativa San Sebastián de la Guardia, y allí se han tomado lo- durante prácticamente cosecha temprana, ¿eh? Muy centrado en noviembre y 1 de diciembre, 23 muestras. Esta es una cantidad considerable de muestras, como pondremos de manifiesto al final. Y ahora, pues, nos vamos a referir a algo que vosotros habéis hecho y que nosotros también hemos realizado aquí. Es la única DOP en los que los datos de caracterización del fruto se han realizado en la sede y en la universidad. Por eso pongo arriba parámetros de caracterización del fruto por la DOP y por la universidad. Aquí, tal como hemos confeccionado estas tablas, pues aparecen los 6 parámetros de caracterización del fruto que hemos seguido. El peso medio, la relación pulpa-hueso, el índice de madurez, la humedad y materia volátil, porcentaje, la materia grasa total en base seca en porcentaje y la materia grasa total en base. Eh, Como veis, pues estos son datos de este año, ¿eh? La tabla que hemos seleccionado aquí son de este año, ¿no? Porque todos los datos no los voy a poner en la exposición. En el informe llevaréis prácticamente todos los datos, pero en la exposición pongo pues, solamente algunos. Entonces, mirar que los valores que tenemos sobre el peso medio pues son los normales para un picual. Llama la atención que, fijaros que aquí hay un picual en Campillo de Arena con un peso de... El picual, voy a decir algo que también he dicho en otras denominaciones. El picual se clasifica como una aceituna de tamaño medio. Eso significa que van normalmente de 2 o 2,5 hasta 4,5. Y estos son los valores que observamos aquí. Vemos un valor muy pequeño aquí en Huelma Solera. Esto será secano, ¿no? De Jesús, posiblemente, ¿no? Claro. Eso es secano. Y aquí vemos en Campillo de Arena aceitunas picual de buen tamaño. La relación pulpa-hueso va en el mismo sentido, ¿eh? Fijaros como aquí esta aceituna tiene una relación pulpa-hueso extraordinaria, ¿eh? Eh, y esto es en octubre, ¿eh? Todo es valorable. Esto tiene que ser buen punto de muestreo, o este año ha sido un buen punto de muestreo. El índice va muy adelantado, un índice de madurez de 2 para esta fecha. Fijaros que los otros van mucho más atrasados, ¿eh? Este punto va muy adelantado. La humedad está muy bien. La materia grasa, ten en cuenta que esto, lo que realmente hemos hecho también en el proceso es seguir la lipogénesis, ¿eh?
Para seguir la lipogénesis quizás deberíamos haber comenzado antes, última semana de agosto, pero bueno, parte de la lipogénesis, 2/3 de la lipogénesis la hemos seguido. Pero ya aquí, en este caso, fijaros que tiene un valor alto, ¿eh? Y en base a humedad, fijaros que ya tiene esta acetuna, tiene una extractabilidad debe tener una extractabilidad muy buena porque sale ya casi un 18%. ¿Y esto quién lo da? Esto lo da este dato. Esta humedad es extraordinaria. Una de las cosas que no se vigila aquí en Jaén es este dato. Cada uno coge la acetuna cuando quiere. No, señor. Hay que coger la acetuna, esto lo sabéis también, cuando se hace una caracterización del fruto adecuada y la humedad esté entre el 48 y el 52%, eso nos va a ayudar mucho a que nos suba la extractabilidad, ¿eh? Por eso la caracterización del fruto, que le estoy dando aquí más importancia que en otras DOP, porque tenemos más datos. Aparecen los datos vuestros y los nuestros, ¿eh? Esto es llamativo en este punto de muestreo, ¿eh? En este punto de muestreo es llamativo. Aquí, en cambio, en Bedmar, esto nos lleva a un desastre. Este 55% de humedad nos lleva a un desastre porque esto da lugar a la formación de emulsiones durante el proceso de elaboración y nos baja los rendimientos. Aparte de que vayan lógicamente más atrasados, el más atrasado es el de Huelva, esto será secano, todo secano, ¿no? Jesús. Jesús. Es la fotografía de lo que tú estás contando del momento de la recogida, del Sí, momento pero inicial de la toma de muestras, porque estás yo, dando datos de semana 1 y estás viendo pues la variabilidad que había en la aceituna en ese momento. O sea, en ese momento, es que los datos cantan, ¿eh? Cantan los datos. Yo, una de las cosas que dije ayer en Sierra de Segura es que un error nuestro es no haber puesto un mapa de los puntos de muestreo en el laboratorio, ¿eh? Que lo hubieran un mapa, porque esto lo teníamos que haber tenido y lo vamos a poner, esto, la interpretación seguiremos con todo esto y yo seguiré interpretando vuestros datos y dando información. Pues entonces el mapa lo vamos a poner, ¿eh? Porque yo las preguntas que te hago, porque no tengo un mapa delante, ¿sabes? Eso es. Fíjate también aquí ahora que aparece también, esto que me pasaba ya. ¿No me pasa una? no, está en la primera tabla. Esto ya está en la primera tabla. Bueno, lo que estoy viendo es la manzanilla. La manzanilla también está muy bien. Está muy bien, me refiero en relación pulpa-hueso, está extraordinaria, ¿eh? Una relación pulpa-hueso de 7. Después la humedad está alta. Esto tiene que ser de regadío, ¿no? Porque tiene una humedad altísima. Y después la materia grasa, bueno, la materia grasa también va porque el índice de madurez es un poquito más alto, pero también, a pesar de una materia grasa alta, aquí hay la extractabilidad no está muy mal. Entonces debería haber, normalmente baja muchísimo, ¿eh? Esto se me ha trancado. Yo no sé por qué. Voy a dejar de presentar y arrancar otra vez. He empezado, ¿no? Sí. Ahora sí he empezado. Bien, entonces, como veis, esta otra pantalla de caracterización del fruto. Me voy a referir a algunas que sean conocidas. Bueno, aquí la ecológica no está, ¿no, María? Sí, la última. No. La 20. No, es la 20, es verdad, es la 20. No estaba. No estaba. Pero bueno, estamos viendo, por ejemplo, una evolución también prácticamente entre 4 y 2 en cuanto al peso medio. Tiene un peso medio más uniforme, los puntos muestreos que aquí aparecen.
La relación pulpa-hueso, quizás el más elevado lo tenemos aquí, en Jimena. Punto. El índice madurez está en torno a 1, en casi todo lo excepto en este, en La Guardia. La Guardia va más adelantada también, un 86. Y después las humedades, pues excepto esta, la mayoría excepto esta y esta está muy bien. Que es Cabra de Santo Cristo, una humedad muy buena, estabilidad buena. Esto es así. Eh, Humedad buena, 48-52%, siempre. Humedad buena, estabilidad buena. Canta. Humedad alta, estabilidad baja. Esto es una relación que hay que tener en cuenta y considerar y llevar a cabo, porque esto es un bien para todos, pero primero para el agricultor, ¿eh? Que controle bien el tema. Bueno, hay cosas que no se puede controlar, que es lo que decía ayer, que si llueve, pero bueno, si llueve y se ha hinchado el terreno de agua, pues espera un poco y ver y hacer algunos análisis en cuanto a humedad, que eso es muy fácil y muy rápido. Y más ahora con los niños, que no hace falta ni romper la aceituna. Te dice la humedad rápido, sin romper la aceituna siquiera. Entonces, eso es una cosa que se puede llevar a cabo y se incrementaría simplemente, controlando el dato de humedad, porque es un factor muy favorable para el proceso de elaboración. Bueno, caracterización, también esto también lo habéis hecho vosotros, pero esto ya corresponde a otro muestreo, ¿no? Sí. Esto al muestreo séptimo. Sí. Y entonces ya aquí lo que tenemos que destacar, lógicamente, es que el peso medio, hay peso medio ya elevado aquí, como esto de Huelma, que antes estaba muy pequeño y fijaros lo que se ha incrementado, el de Campillo de Arena, que se ha mantenido, ¿eh? Y el de Cárcel, que es la manzanilla, que también tiene siempre un peso medio bueno. Y la relación de pulpa-hueso sigue siendo extraordinaria, 6,86. Esto no lo hemos visto en ninguna, Bueno, aquí en Huelva, en un picual, también ha salido una relación pulpa-hueso muy alta. Pero esta relación pulpa-hueso no la hemos visto en ningún punto de muestreo anterior. De picual no, y de manzanilla porque es la única. Aquí el índice de madurez, pues ya a estas fechas de diciembre, en final de diciembre, pues está alrededor de 4 y 5, prácticamente 5. Pero ya sabéis que el índice de madurez, pues esto es una cosa que estoy diciendo, y no me... El índice de madurez le tenemos que ir perdiendo esa tensión grande. Lo que nos interesa es seguir la lipogénesis. Ese es el que nos dice cuándo tenemos que coger la aceituna. Realmente, cuando acaba la lipogénesis, hay que recoger. El índice de madurez, los mejores aceites se están haciendo con índice de madurez entre 1 y 2. ¿Sabéis? La mayoría de los casos es algo superior a 1. Y se obtienen buenos rendimientos también. En la mayoría de las cosas tengo que decir que no se ha terminado la lipogénesis, pero en muchos casos sí. Por ejemplo, aquí se ve ya que todos, el picual, cuando estamos en el 42%, la lipogénesis ya ha terminado. Y fijaros, la materia grasa en base seca, en todos los casos aquí, esta tabla canta. En Manzanillo ya sigue otra evolución, pero aquí, fijaros, estamos en el séptimo muestreo, lógicamente ya había acabado antes. Esto sigue siendo también la caracterización del fruto en el 7. Bueno, el 7 que has puesto, hay más finca. Bueno, aquí todas están más que terminadas. La lipogénesis, la humedad, este está muy bien, este también está muy bien, este también. Hay algunos que están bajos,
que si tuvieran agua, pues habría que regar. Si no tienen agua, pues hay que tenerlo en cuenta en el proceso. ¿Eh? Hay que tenerlo en cuenta en el proceso. ¿Eh? Sobre todo la adición de agua a la salida de la batidora, para que haya buena separación haya buena separación en la formación de los anillos en el decante. Ya los rendimientos aquí, la materia grasa en base a humedad, pues están muy bien. 27%, 23, 25, 26. En fincas, es decir, que esta fecha, que ya para nosotros ya está pasada, ¿eh? Pero claro, esto muchas veces en cuanto a rendimiento está muy bien, pero después en cuanto a composición, y sobre todo composición sensorial, ya no está tan bien. ¿Eh? Bueno, esto es los mismos datos hechos aquí en la universidad. ¿Eh? Vamos a suministrar los mismos datos por parámetros, pero comparados. Aquí están en tablas separadas, pero lo ideal sería estos mismos datos comparando el procedimiento tradicional, que lo hemos hecho en otras cosas, el procedimiento tradicional y el NIR. ¿Eh? Esto está hecho todo por NIR. Sin romper, bueno, sin romper la acetuna, solamente lo hemos hecho romper la acetuna en el índice. No, tampoco. Es decir, aquí no se ha hecho solamente, exclusivamente sin romper con la acetuna entera. Con el equipo este que tenemos aquí, que es la joya de la corona, como yo digo, pues lo único que pasa es que el aparato todavía no hace la relación pulpa-hueso. Por eso aquí no aparece la relación pulpa-hueso. Entonces, fijaros que la humedad esto es el primer muestreo de la campaña 2024-2025 en Nueva Solera. Es que aquí hay 2 puntos de muestreo, ¿no? Ah, no, uno. Tenemos 3, 12 y 13. Son diferentes. Es que se ve que igual no había dos. Aquí es que hay 2 puntos de muestreo, el punto 12 y el punto 13, de Huelva. Que en uno está la humedad muy bien y en otro pues está fuera del rango. La materia grasa total pues está en un rango, aquí está adecuada, aquí está baja. ¿Veis? Esto canta. Esto, si no se lleva a cabo, es porque es que para mí sería otro parámetro de vigilancia. Otro parámetro de vigilancia, controlar la humedad, porque la humedad nos lleva, fijaros, son zonas muy próximas, porque está en Huelva Sol. Posiblemente será de regadío, no sé si es de secano, yo estoy hablando a ciegas. Jesús. No te lo puedo decir de memoria. Por eso nosotros necesitamos el mapa, para poder hacer una interpretación buena, profunda. Fuente de la Peña, dice la primera. Entonces, fijaros, una humedad del 49%, un rendimiento, una humedad del 54%, más formación de emulsiones, el rendimiento baja. La sanidad es buena, porque aquí, esto es un parámetro que no se puede hacer a nivel de laboratorio. Esto se hace con el equipo, que este parámetro es la primera vez que lo estamos reflejando, aunque en Estepa se ha hecho también. No teníamos ciclo. Pero ellos la han reflejado. Sí, ellos la han reflejado, la sanidad. La sanidad, y yo no hablé de él, de esta cuestión en Estepa, pero este es un parámetro que va de 0 a 5. Si es 5, la acetuna está muy sana. Si es 0, es que está muy mal. Está muy atacada por bacterias, por hongos, por levaduras. Tiene muchos defectos la acetuna. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Está diciendo que el fruto de estos puntos de muestreo
Pues están muy bien, están bien. Sin embargo, aquí en Bedmar yo estoy seguro, esto concuerda con lo que hemos dicho antes, que debe haber un ataque de mosca gordo. Cerrillo o liebre. No sé si tú me puedes decir algo. Vamos. Está Bernardo conectado. No sé que él conoce más las parcelas. Bernardo, dinos, ¿aquí había mosca o no había mosca? Sí, suele ser una zona mosquera. En Cerrillo Liebre suele ser una zona que está aquí al lado del Consejo Regulador. Es que esto es llamativo. Esto es llamativo. Llamativo. El parámetro te lo canta sin verlo. ¿eh? Cuando la mosca pica, aparte de picar, introduce bacterias y ya la propia picadura ya te lo da como un tanto por ciento de sanidad. Ese aparato, ese equipo de FOS es una joya. Una joya porque estamos viendo cosas que nos lo está diciendo en el fruto. Fijaros aquí en Cárceles, la manzanilla tenía que estar muy sana, porque nos da una sanidad muy buena, de 3,9. ¿Es así, Bernardo? Sí, porque normalmente esa zona tiene, siempre que vamos a muestrear en la zona de Cárcel en la Manzanilla, siempre tiene un brillo espectacular, tiene mayor calibre que el picual allí, entonces sí puede ser por eso. De todas formas, también es una zona donde se suele picar la mosca, ¿vale? Sí, pero nosotros vamos a ciegas y el gato canta. Esto es curioso, esto es lo bonito de todo esto, investigación, que los gatos van a cantar. Bueno, aquí el índice de madurez, yo si acaso vamos a irnos a la manzanilla a ver qué nos ha dado manualmente y este dato de índice de madurez del equipo. Yo me voy a ir para atrás y voy a dar el vuelto. Antes, este manzanillo, pues hay una pequeña desviación, es decir, 1,01 y el aparato ha dado, estábamos aquí, ¿no? 0,28. Ahí está. Está ahí, tasa 0,28. Es decir, aquí sí hay una desviación, sin embargo, y una cosa que te he dicho antes, todas las muestras están hechas por duplicadas, por eso aparece el valor medio y la desviación estándar. Aquí la desviación estándar, como veis, aquí se cogen 100, no, se coge y se llena una cubeta de aceituna, que aproximadamente tiene unos 400 gramos. De las bolsas que recibimos, la cubeta se llena con aceituna, sin que sobresalgan, de aproximadamente unos 400 gramos, se pone en la cubeta, nos da el valor. Se coge, se saca la cubeta y se pone otra muestra. Y después nosotros, del valor que nos da el equipo, hacemos el valor medio. Entonces, vamos a ver la desviación en el caso del manual. Que conviene ver estos valores. ¿Dónde está? Aquí. Pues vosotros no habéis hecho el valor medio. ¿No? No. Vosotros no habéis hecho la desviación estándar. Vale, ya está. Bueno, ya está. Esto es, pero por ejemplo, vamos a otro parámetro. La humedad. En Manzanilla. La humedad en Manzanilla, aquí ¿esto qué es? ¿El muestreo 1? Sí. Allí también tenemos el muestreo 1, ¿no? No, pero El muestreo. No. pasa que está allí, 56,78. Mira, 56, 78 y 59. Es decir, esto es prácticamente 57 y el NIR 59. Vamos a fijarnos aquí en la materia grasa en base seca. 32,67. 32,67, vamos a Cárceles. Cárceles. 34, nosotros un poquito más. Pero no son desviaciones considerables para son dos procedimientos totalmente diferentes. Y aquí en este caso, yo estoy viendo algunas desviaciones, pero en otros casos son clavados.
por el método en el laboratorio y por el método en el equipo. Pero están en el rango. Bueno, hemos hecho este ejercicio para que veáis un poco estas diferencias en cuanto a esta muestra. Estos también son parámetros determinados por el MIR. Entonces, vamos a ir. Aquí tenemos la finca 19. Vamos a fijar la de Momba, que es la que yo más conozco. La de Momba, pues tiene una humedad alta. Y mira que esta gente lo controla. 54. Materia grasa, 16. Es también primer muestreo. En la sanidad, 2,95. Está intermedia. Ahí ha tenido que haber algún problema este año. El índice de madurez, 1,27, y la materia grasa en base seca para hacer el primer muestreo, que es octubre, 1 de octubre, que está muy bien. Está muy bien. Es decir, que también ha tenido, bueno, aquí está el rendimiento en base húmeda, 16. El que no sea más alto esto es por este valor. Pero bueno, ellos no han cogido, porque ellos lo cogen normalmente al final de octubre, 1 de noviembre. Ellos no han cogido todavía, pero si hubieran cogido aquí, los rendimientos no hubieran sido muy buenos. Si nos vamos a quedarnos con estos datos. 54 de humedad aquí en Mancha Real y base seca 16, con esos dos datos. Bueno, y el 1,27. Es que a mí me hubiera gustado que esto hubiera estado de la otra forma. ¿Esto dónde está? Aquí, ¿no? Aquí. Aquí. Esa es muestra uno todavía, pero de Real. pero nuestro todavía. Sí, Es que íbamos a ver. Ahí está. No, no. Ahí, Aquí hemos hablado del 34 y pico, y aquí 35. ¿La humedad cuánto era? 54. Aquí hemos determinado nosotros una humedad más pequeña. Aquí sí hay diferencia en la humedad. Y la materia grasa allí, claro. Pero fijaros una cosa. No sé si es la misma muestra, porque con esta humedad la extractabilidad es más alta. Antes era 16. Antes era 16. Bueno, esto es por hacer un ejercicio de comparación con dos procedimientos distintos de caracterización del fruto. Pero el futuro va aquí. Claro, el futuro va al NIR. La tecnología NIR es la que se va a imponer. Eso, tenerlo en cuenta. Ahora mismo, porque todavía no, quizás no habéis podido comprar el equipo, pero más adelante vais a tener el equipo este, que lo deben de tener, debe estar en todas las sedes de la DOP. Más tarde o más temprano lo vais a tener. Porque esto se hace en cuestión, cada muestra se hace en cuestión de 2 o 3 minutos. 2 o 3 minutos se hace cada muestra. porque más tarde cargar el equipo. Sí, bueno, y que hay que calibrarlo de vez en cuando, en fin, esas son otras cosas. Bueno, vamos a seguir con otros parámetros. Ya le hemos dado la caracterización del fruto, que debe ser muy importante, una cosa que nosotros le damos una importancia total, para cómo vamos a hacer el proceso de extracción y qué composición vamos a obtener de los aceites, al menos en los parámetros que pueden modificarse. Aquí ya entramos, aquí, ¿no? Esta es la primera pantalla sobre rendimiento industrial e índice de extractabilidad. Esto se ha hecho a partir del rendimiento industrial, nos lo habéis dado vosotros, porque lo habéis suministrado, y el índice de extractabilidad, a partir de la materia grasa total y del rendimiento industrial, hemos calculado, o se ha calculado el índice de extractabilidad. Entonces, como veis, esto también
es muy importante. Observamos, por ejemplo, en el primer muestreo, en Verme de la Moraleda, llama la atención, un picual, ¿eh? El 7 de octubre, con una extractabilidad del 88%. Es decir, que eso es una extractabilidad extraordinaria, aunque el rendimiento es bajo. Esto, si se acompaña de la humedad, también se ve esta tabla perfectamente. En Campillo de Arena, ¿eh? Que es un punto de muestreo, nos daba este rendimiento industrial y fijaros también una buena extractabilidad. Estos son dos puntos de muestreo, ¿no? Del Campillo de Arena. Los dos valores muy próximos. Los rendimientos también muy próximos, ¿eh? Es decir, que estamos en la misma zona y los datos cantan y son característicos, ¿eh? La manzanilla. La manzanilla pues tiene problemas de extractividad. ¿Por qué? La manzanilla tiene una humedad alta, lo hemos visto antes. Si tiene una humedad alta, el rendimiento industrial pequeño, la extractabilidad pequeña. Exactamente. Esto, el dato de la humedad es uno de los factores de vigilancia a llevar a cabo grande. Lo mismo que, lógicamente, el día que podáis seguir la sanidad, también es otro punto de vigilancia, el parámetro de sanidad. Por tanto, ya hemos dicho dos puntos de vigilancia, ¿eh? Ya lo hemos pasado. Le estoy dando a otro ordenador que tengo aquí al lado. Sí que puedo encontrar de algo. Tengo un ordenador al lado y quiero patar y le doy al otro. Bueno, entonces, aquí tenemos la misma tabla, pero el cuarto muestreo, por poner alguno. Esto, como ya os dije, fijaros que ya aquí, si nos vamos a Huelma, a uno de los puntos de Huelma, pues Huelma tiene problemas de extractabilidad. Esta zona tiene problemas de extractabilidad porque no tenemos la humedad de aquí al lado, había una que tenía una humedad alta, pero hay aquí una en el cuarto muestreo que tiene una extractabilidad del 52,99. Esto es una ruina, ¿eh? Para esta zona, ¿eh? Pero sale del ¿Cuánto es la humedad? En el cuarto muestreo tengo que mirar el info. Pero esta estaba aquí, ¿no? En el cuarto muestreo no la hemos sacado aquí. Hay que mirar. Bueno, aquí nos faltaría, si podemos, lo vamos a poner la humedad, porque nos explicamos mucho la extractabilidad inmediatamente. Si hay formación de emulsiones y microemulsiones, la extractabilidad es baja. Y esto es una orientación muy buena para todo, para el agricultor y sobre todo para los técnicos de almazara, ¿eh? La humedad de 54. Claro, es decir, me está diciendo María que la humedad aquí, en este, ¿no? Es 54, fuera de rango. Fuera de rango. Y entonces también tengo que decir que nosotros, lógicamente, bueno, vosotros, lo habéis hecho vosotros, no habéis utilizado talco en la extracción, ¿no? Jesús. Jesús, ¿En la que hacemos en laboratorio o no? no. Entonces, no habéis, claro, esto se soluciona parcialmente, se soluciona con adición de un buen microtalco. Incrementamos el rendimiento e incrementamos la extractabilidad. No es que solucionar el problema total, pero nosotros hemos subido aquí con el talco que utilizamos hasta 5 puntos, que es, pero no siempre lo conseguimos, ¿eh? Bueno, aquí hay otro punto donde el rendimiento industrial es bajo y la extractabilidad es baja también. Es decir, hay varios puntos como son Campillo de Arena, bueno, Huelma, Solera, uno de los puntos de Huelma, Campillo de Arena, aquí, y Verme de la Moraleda, pues que las extractabilidades son penosas. Hay que buscar extractabilidades del orden de 80-85%. Aquí ahora mismo, al menos en este cuarto muestreo. No sé si tenemos
séptimo muestreo ya te aumentan las extractabilidades, pero los problemas siguen estando en los mismos sitios. Mirad, Huelva Solera, coexistiendo. Esto es un problema en esta zona, en este punto. Y el abajo, Por tanto, es un punto que tenéis que solucionar. el abajo 32. Y este todavía peor, 32. ¿Eh? Esto ya es la ruina total. ¿Eh? La ruina total. Es decir, que y aquí tenemos otro en Cabra de Santo Cristo, donde la humedad sería también alta, y estamos en el séptimo muestreo. ¿Eh? Aquí, necesariamente, para solucionar esto, es controlar la adición de talco y control del agua en el proceso de elaboración. No hay otra. Picual ya sabéis que es una variedad que da lugar a pastas difíciles y la única forma de solucionar esto es con un coadyuvante. ¿Eh? Yo ayer lo dije en Sierra de Segura. En estepa tienen una variedad más complicada todavía, que es hojiblanca. Y esto lo sabéis vosotros. Desde el primer día hasta el último hay adición de microtalco en el almacén. Y el talco no solamente va a incrementar los rendimientos. El talco, el buen talco, el buen talco os va. Algo que no dije, después en mi casa me acordé, ya no he dicho las cosas más importantes. Ahora sí la voy a decir. Incrementa la concentración de compuestos fenólicos. Incrementa la concentración, el contenido en tocoferoles. Estos son, además, trabajos nuestros, no desde la bibliografía. Esos son trabajos de mi grupo, hechos por nosotros aquí. Y se incrementa la concentración de clorofila. Es decir, que los aceites son más pigmentados. Y el consumidor quiere aceites, al menos el consumidor del Mediterráneo, de la cuenca mediterránea, quiere aceites muy verdes. Mientras más verde, más le gusta. Le entra por los ojos, aunque en boca muchas veces sale la rata. Pero es así, es así. Bueno, yo quiero indicar que aquí hay problemas de extractabilidades muy bajas. Estoy dedicando quizás mucho tiempo a esto, pero yo creo que es importante comentar esto, porque más que una charla mía es comentar los datos en pantallas que aquí hemos seleccionado. Bueno, aquí ya entramos en la caracterización del aceite. Es decir, hemos hablado de los puntos de muestreo, hemos hablado de la caracterización del fruto y ahora empezamos a hablar de la caracterización de los aceites en la campaña 2023-2024. Y lo mismo que antes, fecha de muestreo, municipio, donde está el punto de muestreo, la zona de control y el código. Y aquí están aquí en 2023 ya poníais los nombres. Después me parece muy bien poner un código, porque a la hora de catalogar las muestras nos veíamos negros para poner todos estos nombres. Y entonces, bueno, pues aquí esta tabla son parámetros de calidad. Ya sabéis que parámetros de calidad son el grado de acidez, el índice de peróxido y la absorción al ultravioleta. A una longitud de onda de 232 nanómetros, 270 y el delta K, que es un parámetro, todos ellos están reglamentados, la normativa. ¿Qué tengo que decir? Pues mirar, la acidez es un parámetro que todo el mundo le da mucha importancia, pero no tiene tanta importancia. Hombre, si salen altos, sí, pero normalmente haciendo las cosas bien o medio bien, los valores de acidez salen bajos. Aquí nosotros hemos determinado el grado de acidez y el índice de acidez. Lo que pasa es que reflejamos solamente en las tablas el grado de acidez. Y como veis, pues está muy bien. Tanto en esta tabla por debajo de 0,2. Está muy bien. Sí, esto es el primer muestreo de la campaña 23-24 ya es diciembre. Eso tarde. El índice, es decir, que
Una cosa que digamos primer muestreo, pero es que esto tiene un índice de madurez ya alto, del orden de 5 y 6. ¿Eh? Y fijaros que la acidez es baja. Y la acidez normalmente en aceituna muy madura, pues se incrementa. El índice de peróxido también está muy bien, porque el índice de peróxido para que un aceite sea virgen extra debe ser menor de 20 miligramos miliequivalentes de oxígeno por kilo de aceite. Entonces, esto está perfecto. Aquí no tenemos que ponerle nada. La finca es la ecológica, se entiende, eso está usando. Y esta es la ecológica, que siempre se mira la ecológica, que le vamos a encontrar defectos, ya no, y está avanzada. Esta de Torres, esta es la de, no es la de la que yo conozco, ¿no, Jesús? El 20 es la ecológica. Sí, eso Esa, esa coincidió, si suerte no los me santos. rectifica Bernardo, Esta, con el código 20 de la campaña siguiente y es el olivar ecológico. Y esa es sí, la ecológica. sí, que están los parámetros muy bien, y sobre todo el índice de peróxido. Está muy bien, y el K232. El parámetro más importante aquí es este. Para nosotros, ahora mismo, quiero contar esto, yo creo que lo he dicho también antes, y algunos lo sabéis. Para nosotros, en este momento, desde hace unos años, el parámetro K232, porque antes de decir lo que voy a decir, normalmente se dice que la valoración sensorial es más restrictiva que la composición físico-química. Bien, eso en general es correcto. Un aceite puede salir virgen extra desde el punto de vista físico-químico y el panel de cata encuentra defectos. Defectos leves, pero puede encontrar. Eso ha sucedido en diferentes ocasiones. Pero también en diferentes ocasiones ha sucedido que el panel de cata ha sacado el aceite virgen extra y el K232 está fuera de norma. Es decir, el parámetro K232 está por encima de 2,5. Por tanto, esto es una frase mía en el curso de cata, que lo digo, y es el curso internacional que tenemos, que el parámetro K232 puede ser más restrictivo que la propia valoración sensorial. Por tanto, este parámetro puede ser también un parámetro de vigilancia en los aceites, un parámetro tecnológico de vigilancia, el K232. ¿Eh? Bueno, el K270 está también bien. El delta K se cumple perfectamente porque debe ser menor de 0,01, se cumple en todos los casos. Yo de todas estas fincas, la que mejor conozco es la de Cortijo de los Milagros, y está muy bien. Yo creo que cuando se cogió esta muestra, ellos ya habían cogido la aceituna. Lo que pasa es que esta muestra se cogería de lo que quedó en los olivos, seguramente, ¿no, Jesús? Que estamos hablando de una campaña que fue muy corta. Fue muy Entonces, corta, claro, fue muy estamos de la corta. 23-24 a 31 de diciembre se había No, terminado ya en bastantes zonas. claro, pero aquí en Mancha Real, aquí en Momba, pues lógicamente a esta altura que ellos cogen a final de octubre, 1 de noviembre, a esta altura cogisteis la muestra de lo que quedaba en los olivos, Estarían finalizando. o finalizando, pero fijaros que está muy bien todavía. Bueno, aquí tenemos también, esta ya es enero, ¿no? Este será el segundo muestreo de entonces. Y bueno, aquí tenemos también los mismos parámetros. El índice de acidez también está menor o igual que 0,20. 0,20 lo marca precisamente la manzanilla, el manzanillo, como vosotros decís. Eh, el índice de peróxido también está un poquito más alto, aunque aquí en los Milagros ya aparece un índice de peróxido elevado. Nos sale un índice de peróxido de 8,9. Está muy alejado todavía, pero es quizás de los más altos. Aquí hay uno más alto, en Quipena, 9,38. ¿Eh? Y el K232 todavía está muy bien. Esto no sucede en otras zonas geográficas, a estas alturas.
El K232 ya marca muchas cosas, ¿no? Sobre todo, lo que no detecta el índice peróxido se detecta a través del K232 porque son oxidaciones secundarias que tienen lugar ya en el seno del aceite. El delta K también aparece muy bien. Para ser enero, como dice María, pues está muy bien. Muy bien. Ya estamos en la campaña 2024 con los los parámetros. Entonces, bueno, pues estamos en la misma, aunque nos llama la atención un poco que sale la acidez inicial más alta que los últimos valores del año pasado, ¿no? Fijaros 0,24, hemos visto 0,20 en los últimos muestreos del año pasado y de este año la acidez ya sale un poquito más alta. El índice de peróxido está también muy bien. Aquí sale un poquito alta en la manzanilla. Esto habrá que ir observándolo. ¿Por qué la manzanilla? Será lógicamente por la estabilidad. Habrá que ir observándola esta cuestión. El K232 está también muy bien. El K270 también está muy bien y el Delta K también está muy bien en este primer muestreo. En el quinto muestreo, nos hemos ido al quinto muestreo. Fijaros que el grado de acidez está incluso mejor que en el primero, ¿eh? Son estas fechas, ya quinto muestreo, aquí hay una final de noviembre, incluso y enero, es quinto muestreo. Esto nos llama la atención, cómo hemos englobado el quinto muestreo final de esto debe ser final de diciembre. No puede ser, María. Eso debe ser un error de fecha. Sí, yo he Esto visto es errores en el registro 28 del del registro 12. vuestro. Ese es Esto 28 del 12. Esto es 28 del 12, no puede haber esta diferencia. Claro. Puede haber una diferencia de una semana como mucho. Sí, pero Pero- no puede haber un mes por medio. Perdón, del 1. El 1 sí puede estar bien, pero lo que no puede estar bien, Es que tengo en el quinto muestreo mezclado noviembre y enero, no sé por qué. Sí, eso es a la hora de registrarlas vosotros. Puede ser. esto es una cosa que tenemos que vigilar. Esto no puede ser. Esto para mí sería 28 del 12 del 2024. Tendría sentido, ¿eh? Bueno, después, de todas maneras, los aceites aquí están muy bien. Llama también la atención, vosotros lo llamáis manzanillo, ¿no? Jesús, Sí, Manzanillo de Ellos, Jaén es el nombre de la Manzanillo. variedad. aunque yo en algunos documentos he visto manzanillo de Jaén, ¿no? O es manzanillo de Jaén, Manzanillo de Jaén. manzanillo. Es como está tipificado en el pliego. Pues entonces sí lo tenemos que escribir nosotros. Entonces, bueno, mirar que el índice peróxido antes estaba en 8, pues se mantiene prácticamente igual. El CAT 232 ya ha evolucionado, está por debajo de 2,5, pero nos estamos acercando, ¿eh? Aquí, por tanto, lo que dije antes, factor de vigilancia en este parámetro, en el K232. El delta K está muy bien y el 270 también. Esto no dan problema. El que tiene el problema es este, ¿eh? Bueno, y después entramos ya un poco en los compuestos fenólicos totales y en la estabilidad oxidativa. Estos son datos de la campaña 2023-2024. La estabilidad oxidativa es un parámetro que nos indica un poco cómo de estable es ese aceite y cuánto nos va a durar antes de consumirlo.
Esto se puede transformar, estas horas de Rancimar se puede transformar perfectamente en días, ¿eh? En días en que el aceite va a permanecer, podemos decir, con una composición definida y va a ser, podemos incluso hablar de virgen extra, o al menos que sea virgen, ¿eh? Darle estabilidad. Normalmente en épocas pasadas la estabilidad oxidativa se determinaba a 98 grados. Nosotros al comienzo del proyecto empezamos a trabajar con 98 grados, pero 98 grados significa que la muestra en el equipo puede durar una semana, ¿eh? Entonces, como teníamos tantas muestras, nos hemos ido a la otra alternativa que a mí me gusta menos, que es determinar la estabilidad oxidativa a 120 grados. Pero es que aunque tenemos dos equipos funcionando continuamente y que todavía están funcionando con muestras, porque esto no se puede hacer por DIR todavía. Por desgracia. Esto no se puede hacer, ¿eh? No se puede hacer todavía, ¿eh? Entonces, significa que lo tenemos que hacer con equipo de Rancimar, que con máximo podemos hacer, tiene 8 puestos de trabajo. Y claro, como hacemos todas las muestras por duplicado, porque en todas las muestras estáis viendo la definición estándar, pues significa que nos tiramos. Esto significa que esto es un día, pero este son ya 2 días, ¿eh? Es decir, que nos tiramos prácticamente 2 días como mínimo en cada muestra, ¿eh? Como veis, aquí están los compuestos fenólicos totales en miligramos de compuestos fenólicos totales por kilo de aceite. Como veis, pues se obtienen valores esto es ya e incluso el 13 del 12, que están muy bien. Y en enero, de abajo de enero, me sorprendió un montón. El de enero también, este pone aquí Baldomero, la zona de control, Baldomero 88. Eso vosotros sabréis por qué le dais ese nombre, ¿eh? El de Cortijo de los Milagros, el de Moma, pues también da un valor muy bueno, como veis, ¿eh? De 500 miligramos. Estos son estabilidades extraordinarias, ¿eh? Para esta época. Bueno, y entonces, pues vamos a seguir. Esto ya, de esta hay solamente esta tabla, ¿no? No, vale. De compuestos fenólicos de este año, pues ya en el primer punto, pues mirar que claro, tenemos ya valores muy buenos. El 9.1, aquí hay casi 880 miligramos de ¿Cuáles son los valores normales, Sebastián? ENU. En Estos compuestos son fenólicos altos. totales. De compuestos no, depende de la unidad. En Picual, los valores más altos que yo he conocido fueron en la tesis yo le dirigí la tesis a Gabriel y a Maripaz Aguilera. Los valores más altos los tuvimos esas muestras procedían de los picuales que están aquí en la Venta de Llano, aquí cerca, y obtuvimos valores superiores en algunos puntos, y sobre todo a comienzo de campaña, valores superiores a 1000 miligramos por kilo de aceite. Esto está muy bien, esto está muy bien, ¿eh? Este valor, por ejemplo, Eso es Campillo de Arena. es que cantan los mismos siempre, ¿eh? El castillo se llama. Cantan los mismos, y este también canta, ¿eh? Ese de Huelma. El Huelma, 14 de Huelma. pero también canta, es decir, aquí va cantando todo, ¿eh? Y el 10 del Manzanillo. El 10 Manzanillo que baja, Fíjate, es menos estable, el primer muestreo. Esto ya es una diferencia total, pero es que el Manzanillo no tiene los valores que tienen los picuales. Los picuales se caracterizan por tener unos contenidos en compuestos fenólicos altos. Ahora, ojo con lo que voy a decir al final, ¿eh?
sobre esta cuestión y en vuestro caso que nos está llamando mucho la atención, ¿eh? Pero lo voy a dejar para el final. En el quinto western, esto es lo que Baja. yo... Exactamente. La evolución de los compuestos fenólicos es baja. Vamos a ver, hemos dicho el 14, ¿no? El 14 te refirió que era el de Huelva, ¿no? Sí, 14 Huelma. Huelva, claro. Hemos visto 700, ¿no? Sí, sí, no, 800 creo que era, 850. 850. Mira el 28 del 11. No, es que es importante. Vamos a ver, Y es general, además. es general, pero además quiero indicar una cosa, que yo todavía, esto todavía no me lo he explicado, ¿eh? En vuestro caso, bueno, pero lo voy a dejar para el final, todavía no lo voy a decir, pero es que además, lo digo, Es una tendencia. es una tendencia, pero Jesús, tengo que decir algo más, ¿eh? Bueno, vamos a las clorofilas. Esto es clorofila en los pigmentos, clorofila y carotenos y el K225. El K225 es un parámetro que nosotros determinamos y que nos da idea. Esto es una medida que se hace en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 225 nanómetros y que está relacionado con el amargor. Realmente, yo lo digo en clase cuando lo explico en el máster o de lo que es aceite en química, esto es un parámetro sensorial. Entonces, mientras más alto sea, más amargo es el aceite, ¿eh? Y después esto se puede relacionar perfectamente con la valoración sensorial, ¿eh? Entonces, pues aquí estáis viendo, el año pasado ya al final, esto también os tenéis que fijar, ¿eh? La evolución que tiene la clorofila. También es conocido por todo. Es conocido, pero no cuantificado. Es conocido por todos que los aceites artísticos son muy verdes y al final son muy amarillos, ¿eh? Pero es que el dato lo canta. El dato es que lo cantan. Los datos cantan por sí solos, ¿eh? Y esto es una cosa muy bonita. Vayan cantando los datos. Entonces, esto, como estáis viendo, esto es el 11 del 12, valores de clorofila de 14,90 de miligramos de clorofilas totales, ¿eh? Esto es otra cosa que no he dicho en Google. Hay dos tipos de clorofila en los aceites, clorofila A y clorofila B. Este dato que nosotros determinamos son clorofilas totales. Y fácilmente se puede calcular la clorofila A y la clorofila B. Yo, que trabajo también con algas, determino 4 tipos de clorofila. Clorofila A, clorofila B, clorofila C y D. Y aquí también se puede diferenciar la clorofila A, que hubiera sido interesante, pero no damos a tiempo a más. Se pueden determinar. Esto en otro proyecto vamos a ir viendo incluso si se puede la evolución de las clorofilas A y clorofilas B, que son las que hay en los aceites. Los carotenos, pues también, siempre son menores que las clorofilas. La evolución de los carotenos no es la misma que las clorofilas. Y después, pues, bueno, el parámetro, aquí no se mancharrea, ¿eh? Aquí hay un aceite que amarga y pica mucho, que son los amarga mucho, tienen que ser los aceites de Capilla de Arenas, ¿eh? Porque dan y los dos, qué curioso. Qué curioso que los dos dan, y no han dado también compuestos fenólicos altos, ¿no? Sí. Es que está todo relacionado. Se relaciona todo. El más alto sí de Capilla. Se relaciona todo, ¿eh? Bueno, aquí como veis, la clorofila ya a esta altura son bajas. Y esta es otra observación que tengo que hacer al final. Es altísimo. No es que son altísimos, es que estamos al principio de campaña. Mira qué valores de clorofila ya de este año a principio de campaña. Mirar aquí en el punto 12.1. En el punto 12.1. Fuente de la Peña. Huelma. Fijaros, 95 frente a 8 o 9 o 10 que teníamos antes.
¿eh? Los carotenos también son bastante altos, ¿no? Del orden de por debajo de 10 o del orden de 10. Y mirar cómo el parámetro también es muchísimo más alto, ¿eh? El K225, estos son aceites que tienen un amargo alto. También hay aquí un valor alto, que es el 13,1, Sí, 12 y 13 son de Wellman. los son de Wellman. Pues mira, también están relacionados. Hay que ver, ¿eh? Que nosotros vamos a ciegas, pero tú, Bernardo, que lo estás sabiendo. Bueno, Muy parecido. no hace falta el mapa, ¿eh? No hace falta el mapa. Vamos a ver. Entonces, aquí nos explicamos unos contenidos de clorofila altos. También hay aquí un contenido de clorofila alto. Fijaros aquí que este era ecológico, ¿no? El de El Golfo 20, sí, es el de Torres, ecológico. Ese sí, ese Me sí. llama la atención que están más bajas las clorofilas ahí, ¿eh? No sé por qué. Tendrá su explicación también, pero habrá que ver, ¿eh? Están más bajas las clorofilas. Es que llama la atención frente a los restantes. Yo, en este caso, tengo que decir una cuestión, ¿eh? Este es ecológico. En el anillo central de la clorofila, esto es algo que estoy pensando conforme la marcha, en el anillo central de la clorofila, de la molécula de clorofila, está el magnesio. En muchos abonos minerales van magnesio, ¿eh? Es decir, que cuidado con todas estas cuestiones. Habrá que observar esto, ¿eh? Habrá que observar esto. Yo es la primera vez que lo he visto así, ¿eh? Pero Empezamos a trabajar. en el tercer muestreo, pero han bajado ya todo, ¿eh? Todos han bajado. Esto es lo que a mí me llama la atención en esta DOP, ¿eh? La bajada rápida. En los carotenos bajan también. Y estamos en el tercer muestreo, ¿eh? Bueno, quiero decir que estos son datos importantes que yo no tenía noticias, ¿eh? Pero quizá vosotros lo habéis apreciado. Pero yo, en comparación con las otras, yo sé una bajada más rápida en los compuestos fenólicos y en los pigmentos que en otras zonas geográficas. Esto es una singularidad aquí, que no sé, que tenemos que interpretar, que está pendiente de interpretar. Pudiera Porque ser, Sebastián, pudiera ser el factor de altitud para este tipo de, por ejemplo, para los componentes estos de clorofila y carotenos, podría ser un factor clave en la bajada tan rápida que tiene en esta zona. no creo, No creo. no creo. Aquí tiene que ver, bueno, lo vamos a seguir pensando, y vosotros ya estáis también al tanto, tenemos que interpretar por qué hay esa bajada más rápida en los compuestos fenólicos totales y las clorofilas y en los pigmentos, perdón, que en otras zonas geográficas, siendo la misma variedad, ¿eh? Mm. Es una singularidad, no es positiva, pero es una singularidad que hay que explicar y si se puede atajar, atajarla. Pero lo que sí está cierto es que hay que coger temprano, muy temprano. Hay que coger temprano, esto afianza más la recomendación que yo voy a hacer al final. Bueno, aquí he puesto una tabla, que es una tabla, esto es un mundo, ¿eh? Esto es un mundo, porque aquí sí que nos perdemos, aquí la inteligencia artificial no nos daría abasto. Tendríamos que perfeccionarla, ¿eh? Pero yo he elegido un picual del año pasado de Beckman, he elegido, y del segundo muestreo, el manzanillo de Jaén, del segundo muestreo de vuestro también, lógicamente, el picual de Cortejo de los Milagros,
y el picual y un picual del almazán, para daros algunos datos del almazán. Entonces, vamos a ir analizando esto un poco. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que el primer bueno, después va a estar en la conclusión, pero es el sol, el día y la noche, el picual y el manzanillo. Si queréis mirar el palmítico, 12. En el picual, en torno a 10. Si vamos al oleico, 68. El picual, en torno, empezando del 76 hasta el 80. Depende de la zona, porque tenéis zonas muy distintas. Pero el manzanillo, 68. ¿Eh? Tened en cuenta que esto del manzanillo es una variedad que en este punto, frente al picual, pierde. Después, fijaros también la gran diferencia entre el manzanillo y el picual. Esto es una joya. El linoleico. En el picual, muy bajito. Pero bueno, esto es para que veáis la gran diferencia entre las dos variedades. Que aquí canta. Y esto no vamos a ver, hay tres cosas que no evolucionan. Que no van a evolucionar prácticamente. Que es la composición en ácidos grasos, los esteroides, y siempre que se haga a la misma temperatura, casi va a permanecer también constante el uvaol más eritrodiol. Eso va a permanecer. Entonces, vamos a ir analizando un poco más esta tabla. El palmítico es un saturado. Mientras menos palmítico tenga, mejor. Por ejemplo, aquí vemos, mientras menos palmítico tenga y menos esteárico tenga, el 18,0 es el esteárico. Mejor. Entonces, bueno, pues aquí resulta que en ese sentido, bueno, el manzanillo tiene el que más palmítico. Pero en cuanto al picual, estas diferencias son pequeñas. Esto es 8,5 y esto es 10,5, 10 o 10,8. Las diferencias dependen porque esta zona de Bedman es diferente, muy diferente a Mancha Real y muy diferente a La Guardia. Pero estas dos zonas que creo que están más próximas, ¿no? Pues tienen valores muy parecidos. Y dentro de lo que es el picual siempre tiene palmítico en torno a 10. Depende de si estamos en Poniente de Granada, tiene un poquito menos, ¿eh? Pero siempre está en torno a 10. El palmitoleico, esto no tiene mucha importancia, pero es monoinsaturado, ¿eh? Que es más valorable que el palmítico. Tan valorable como el oleico, palmitoleico. Y estos valores, pues aquí también están muy bien. Bueno, aquí está bien, está en torno al 1% en general. Está bien, donde mejor está es ahí en La Guardia. Hay que valorarlo, el palmitoleico, aunque el valor sea pequeño. Este es otro factor de vigilancia. Esto sí he hecho hincapié en todas las exposiciones anteriores, el 17 sí. Que nadie le da mucha importancia, pero nosotros sí le damos importancia. La naturaleza solamente produce ácidos grasos de número par de carbono. Esto no lo ha producido pues, el oligón. Esto se interpreta ya hoy. Hay muchos trabajos sobre esta cuestión.
vienen de una contaminación externa. Y nosotros lo estamos avalando en muchas cosas que estamos haciendo. Y se achaca más, y es decir, se atribuye más a una contaminación bacteriana. Entonces, si yo veo este valor, puedo decir, valor bueno. Aquí no he tenido mucha contaminación. Si yo veo este valor de la manzanilla, digo, aquí tengo problemas de contaminación, de picado de mosca, de contaminación bacteriana, de plagas, aquí tengo problemas. Bernardo, tú me dirás. Sí, puede ser que la zona del Manzanillo siempre está en una zona bastante daño de picada de mosca, podría ser la mosca. ¿Vale? Esto me imagino, porque este año pasado hubo algún problema en fábrica de limpieza, pero vamos, yo creo que no. Eso es más de, me entiendo yo que puede ser más de mosca si es contaminación bacteriana en este aspecto. Sí, sí, bueno, es que la mosca te introduce la bacteria. Ahí Claro. te la introduce. Abre la aceituna y ya. Bueno, como veis, esto canta. Después, estos son valores. Hemos encontrado valores. Este es un valor bueno. Este es mediano. Este ya es un valor malo en este ácido. Esto nos indica que hay un problema de contaminación bacteriana. Porque no, esto no viene de la formación del aceite en la aceituna. Después nos encontramos también una diferencia entre las variedades picual y manzanillo, que es en el esteárico. Aquí el esteárico es un factor positivo del manzanillo, es más bajo, esto es saturado. Mientras que los otros, en el picual suele estar en torno al 5% y más. Aquí encontré un valor alto. Y después la gran diferencia está en el oleico. El oleico pues marca una diferencia abismal entre un picual y un manzanillo. Y esto es favorable al picual frente al manzanillo. Después el linoleico, mira, esto es un factor de diferenciador tremendo, el mayor. El linoleico, el factor diferenciador del linoleico en el picual y en el manzanillo. Y después, esto es favorable, porque el linoleico ya se incluye como ácido poliinsaturado. Y esto no lo restringe la normativa. Sin embargo, aquí ya tenemos problemas. Esto también es otro factor de vigilancia. El 18.3. En la actual normativa, que yo creo que en el futuro esto se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar. Mirad, la normativa dice que el ácido linolénico debe estar por debajo del 1% en su fracción lipídica. Los picuales lo cumplen muy bien. 0,83. Este está un poquito más alto aquí. Y 0,87. Pero, sin embargo, este 1,03 tenía un valor de 0,98 por debajo y otro por encima. La media nos ha dado 1,03. Este aceite ahora mismo, de acuerdo con la normativa, no sería un aceite de oliva. Estaría fuera de rango. Hombre, todo esto se soluciona. Si se sabe la composición, tú coges el manzanillo y lo compones, haces un cupás con un picual y lo solucionas, de momento. Pero hay que saberlo. Hay que saberlo. Todos los aceites tempranos, ahora lo vamos a ver quizás, tienen problemas con el linolénico. Se está solicitando a COI, la Comunidad Económica Europea, subir los porcentajes del linolénico. El linolénico, esto es azul. Esto se pondría, supongo, yo todavía no lo sé, por un problema de fraude. Pero el ácido linolénico es un ácido graso esencial, que eso significa que no lo podemos sintetizar en nuestro cuerpo. Es un ácido graso beneficioso para comerlo, porque hay que limitarlo en la normativa.
Entonces se está solicitando que esto se incremente, porque hay algunas variedades como las verdiales, que están todas... no puede haber un aceite de la variedad verdial de la Andalucía, por ejemplo, virgen extra, porque, bueno, perdón, no, me estoy equivocando aquí en este parámetro, no es este parámetro. Pero muchos aceites de cosecha temprana no serían aceites de oliva con la normativa actual, porque nadie hace composiciones, o muy poca gente hace composiciones en ácido graso, pero muchos de ellos están fuera de este parámetro. De este parámetro. Bueno, la otra huella dactilar son los esteroles, y esto ya lo he dicho varias veces. Mirad, los picuales, que los picuales vuestros tienen una diferencia con respecto a otros picuales de otras zonas geográficas. Los contenidos en esteroles son más altos, son del orden de 1600. Pero fijaros, esto es positivo, ¿eh? Una buena composición en esteroles es positivo. Fijaros que está en torno a 2000. Por tanto, esto es algo positivo que tiene precisamente el Manzanillo de Jaén. Para mí esto también no es malo, pero la normativa nos lo prohíbe. Tengo que decir que esto es positivo, porque el linolénico en los alimentos funcionales se aprecian la composición en linolénico. ¿Por qué en un aceite de oliva se penaliza? ¿Por qué? Que algunos no lo explican. En cuanto al UAU y eritrodiol, que esto es un parámetro, podemos decir, bueno y otra cara no tan bueno. Es decir, que los valores que aquí hay son lo que la naturaleza nos dice, porque todos han sido obtenidos por las mismas condiciones de operación. En los picuales, este parámetro es bajo, en general. Pero ha salido más alto de forma natural en el manzanillo. ¿Por qué? Porque va asociado mucho a los esteroles. Eso sí está escrito, está. Pero en la otra cara de favorable, es decir, si nosotros aquí hubiéramos empleado en el proceso de extracción de estos aceites 40 grados o más, pues tendríamos aquí porcentaje de uvaol y eritrodiol por encima del 4%. Y este sí que hubiera salido fuera del 4,5% que fija la normativa. La normativa fija este parámetro en un valor máximo para un aceite de oliva virgen o virgen extra de 4,5%. Cuando es por encima, ya es un aceite de orujo. Es decir, cuando yo esfuerzo mucho las condiciones del proceso de extracción, incremento el uvaol más el eritrodiol. Pero una cosa es que yo actúe sobre este parámetro en el proceso y otra cosa es el valor que tiene de forma natural. Bueno, esto es comentar un poco esta tabla. Nos pasamos también a algo que vosotros habéis dicho, que es la valoración sensorial. Aquí hemos elegido también algunos muestreos y yo voy a comentar un poco la tabla esta de mi punto de vista, pero que estos son valores vuestros. Bueno, como veis, se ha elegido aquí, en general, las mejores muestras que hemos, en todas las DOP que hemos, de forma general, que hemos caracterizado en todos los aspectos, son segundo y tercer muestreo, que son lo que nosotros recomendamos que se haga en el futuro. Fijaros aquí que esto es el segundo muestreo. Y aquí está la manzanilla. Bueno, aquí está, vamos a ver un picual. Picual esto es picual de 1. La zona 1, ¿cuál era? Albanche. Albanche. Bueno, Albanche que tiene fama.
Bueno, pues mira, aquí tiene un frutado que es mejor que hay aquí, de 6, medio alto, verde, ¿eh? En el segundo, picual. Y el otro picual de la zona 9 que era, Campillo de Arenas. tiene un picual de 6. Están todos muy parecidos. Y el 10, que es la manzanilla, pues está también con un frutado verde, también muy parecido a los picuales. Es decir, que aquí no podemos detectar nada. Si nos vamos a los amargos, pues los amargos aquí pues están también en torno a 5. Está menos amargo perdona, me se olvida esto. El amargo, como veis, está más bajo en el manzanillo. Esto también lo tenemos que corregir. Y los picantes están todos del mismo orden. Quizás el picante un poquito más alto, pero ligeramente más alto, pues está en la zona 16, Jimena. en Jimena. Estos irán a la almazara de Jimena, ¿no? Este punto de muestreo, ¿no? Sí, sí, Allí a Oro de Cánovas, ¿no? a los remedios. Sí, a los remedios, sí. Bueno, que nosotros después lo catamos como Oro de Cánovas. Sí, sí, pero que ya va destacando. Vamos a ver, en el quinto muestreo. En el quinto muestreo, pues resulta, bueno, vamos a fijarnos en algunos. En la 1, que ya lo hemos visto, el picual pues sigue estando un poquito más bajo, pero está en torno a 5, se ha mantenido. Ya aquí, Pilar, esto lo ha puesto entre verde y maduro. Es decir, que habrá sido verde en nariz y maduro en boca o al revés, ¿no? Y en la zona 9, que esto era Belmez, Campillo de Arenas, no. O Belme, Campillo Belme. de Arena, No, pues Campillo. se mantiene mejor el frutado. Y la manzanilla, en cambio, se ha incrementado, ¿eh? Esto es llamativo, ¿eh? Se ha incrementado y los amargos están todos entre 4 y 5. La manzanilla es el más bajo también, de todos los que tenemos aquí. Y los picantes, pues casi están por debajo, que no es lo normal, ¿eh? Los picantes están por debajo de los amargos. No es lo normal eso, Bernardo. Y Sí, no es lo normal. que estén tan bajos. No, que los picantes normalmente están por encima, ¿eh? ¿Cuáles? De los amargos. Y aquí están, mirar que los amargos están muy parecidos, ¿eh? Pero, por ejemplo, en este caso del 16, pues es mayor. Esto, la mayor parte de los casos, y yo he catado muchísimos aceites, mira que he catado en el curso esto y en los concursos que yo voy, en las catas que hacemos, normalmente los picantes de los picuales, la mayor parte de los casos está por encima del valor, la intensidad del picante está por encima del amargo, en la mayor parte. Y aquí nos encontramos una tabla con valores muy parecidos o ligeramente superiores en los amargos. Eso me ha llamado la atención. Quiero decir también otra cosa muy importante. Todos estos aceites, lo que más destaco yo es lo equilibrado que están, ¿eh? La diferencia entre los frutados amargo y picante es menor de 2 en todos los casos, en todos los casos y mucho menor de 2, ¿eh? Están muy equilibrados. En el muestreo 8, todavía se conserva buenos frutados. Bueno, ya son De abajo. medio bajo, pero
pero están bien para la época que es. Y la manzanilla ha bajado ya un poco con respecto a los anteriores, pero sigue estando equilibrada. Esta en manzanillo es bueno, ¿eh? Es muy bueno. Es decir, tiene que ser una... ¿Cuántas hectáreas tiene esta finca, Bernardo o Jesús? Bueno, no son, Sebastián, no son una finca completa de manzanillo, no, son manzanillas que en la misma finca son parcelas que tienen manzanillo y picual, digamos, al 50%. Tienen a lo mejor un Sí. 50% de árboles de manzanillo, pero dispersos entre ellos. Es decir, allí los recogen 2 veces, recolectan en 2 veces, primero recolectan una variedad y después la otra, porque es complicado hacerlo de otra manera. Porque Porque están no sé por qué mezclados los árboles. es una Están mezclados. disposición un poco extraña de las variedades, no tienen una superficie completa de una variedad y otra de otra. Es Están decir, que entremezcladas. en la mayoría de los casos lo que hacéis es un cupás natural. Bueno, ya la mayoría de las veces lo que es la recolección normal del almazar lo que hacen cupar. Al principio de campaña lo que suele hacer es diferenciar variedades, recoger manzanillo primero y después recoger picual. Pero en muchas fincas esto es un poco complicado para el agricultor. Las parcelas son pequeñas, recoger 10 olivos dispersos, luego recoger otros 10, ir 2 veces con la maquinaria, en fin, es complejo. Sí, Pero es no que... hay, no hay parcelas completas de una variedad y completas de otra. Ya. Es un poco Bueno, la idiosincrasia de esa zona. bueno, pero si se hace un cupán natural, los datos de composición nos dicen que eso es favorable, Claro. sobre todo por el linolénico, sobre todo por el oleico, porque lo va a subir, claro, lo va a subir. eh, eh, y después va a perjudicar un poco a la valoración sensorial, porque la valoración sensorial del manzanillo, a mí, con los datos que tenemos aquí ahora mismo, me parece más favorable que el picual. ¿Eh? Bueno, os voy a decir algunas conclusiones, pero que prácticamente lo he ido diciendo a lo largo de la exposición. Tengo que quizá completarla y poner alguna cosa más, pero por lo menos os voy a leer lo que tengo proyecto que hemos aquí estado haciendo con ellos. escrito. Les voy a leer lo que tengo aquí escrito. Considerando las dos campañas de aceitunas, el número de muestras totales recogidas en el campo y en la almazara, en la DOP Sierra Máquina, ha sido de 200.000. Estas muestras están siendo, bueno, porque realmente nosotros nos queda alguna cosa todavía, están siendo caracterizadas en más de 20 parámetros físico-químicos y sensoriales. El primer factor diferenciador en la composición de los aceites de oliva caracterizado ha sido la variedad. Hay una, como habéis visto, una diferencia muy acusada, quizás de las más acusadas que hemos visto, entre picual y manzanillo. Esto tengo que corregirlo, manzanillo de Jerez. Y lógicamente después lo que influye drásticamente también es la fecha de muestreo, seguido por la zona geográfica. La altura y la temperatura media marcan también otro factor importante. Pero la fecha de muestreo en vuestro caso es muy importante. En general, las concentraciones de las tres fracciones de antioxidantes, compuestos fenólicos totales y clorofila disminuyen conforme avanza la campaña. Esta tendencia se ha puesto claramente manifiesta en la campaña 2024-2025, que ha sido la más extensa, lógicamente. Tenemos 8 puntos de muestreo, que esos 8 puntos de muestreo no estoy arrepentido, aunque de haberlo hecho así. Yo a veces pienso que deberían haber sido incluso más. Lo que pasa es que sería inabordable por vosotros y por nosotros. ¿Eh? Pero la información que tenemos, para mí, vosotros después la analizáis, es una información valiosa. Las máximas concentraciones de compuestos fenólicos totales y clorofila, esto ha sido en general en todas las DOP. Se han determinado en los primeros muestreos realizados en la campaña 2024-2025 y en la variedad picual, y en la zona geográfica situada a mayor altitud y menor temperatura media. Tened en cuenta que en las 4 DOP tenéis picual. Sí. Unos mayores cuantías que otros, pero tenéis picual. En cada variedad
Las concentraciones más elevadas en ácido se detectan en los aceites obtenidos en los puntos de muestreo situados a mayor altitud y menor media. En vuestro caso, lógicamente, el picual. Sí, el perfil de ácido graso y la fracción de esteroles es característico, y esto lo hemos comentado en la tabla, es característico de cada una de las variedades de cada zona geográfica que contribuyen de forma importante a la huella dactilar de los aceites de oliva producidos. Es decir, si vosotros componéis, hacéis un cupás de picual y Sí. de manzanillo, lógicamente bajáis el contenido de esteroles, pero estáis modificando la huella dactilar de cada variedad. Las máximas concentraciones, eh, las máximas concentraciones de esteroles totales, igual he dicho yo, se han determinado en muestras de la variedad manzanillo, esto está mal, en manzanillo, con valores próximos a 1900 y 2,3% respectivamente. Y en general, las máximas concentraciones de compuestos fenólicos totales, clorofila y ácido oleico, están interrelacionadas. La interrelación más acusada se da entre compuestos fenólicos y clorofila. En compuestos fenólicos totales se han determinado concentraciones próximas a 900 miligramos por kilo de aceite en puntos de muestreo de mayor altitud, menor temperatura media y en la variedad con concentraciones de oleico próximas al 80%, referido a la fracción lipídica, y concentraciones de esteroles cercanas a 1500 miligramos por kilo de aceite, incluso algo más elevado. Bueno, esto sería lo que yo iba a decir, pero ahora en este momento sí voy a decir dos cosas importantes que tenemos que todavía estamos pendientes de explicar y a ver si somos capaces de explicarlas. ¿Por qué a vosotros la evolución de los contenidos en compuestos fenólicos totales y en clorofila disminuyen más drásticamente conforme se avanza en la campaña? ¿Por qué ocurre eso? Tenemos que buscar una explicación. O a ver si somos capaces de encontrar esa explicación, porque eso es importante para vosotros. De cualquier manera, ese dato lo que os dice es que tenéis que indicar a todos los agricultores que la campaña se tiene que adelantar, porque la calidad baja drásticamente. La calidad baja drásticamente en estos componentes que son claves. Los dos son antioxidantes. Los otros son características que se mantienen porque son propias. Se mantiene, la composición de ácido graso no va a variar. Los contenidos en esteroles no. Se mantiene. Pero sí estos compuestos. Bueno, yo por mi parte ya he acabado y ahora vosotros me preguntáis lo que queráis y que yo sepa responder. Voy a quitar la presentación, fin de la presentación. Y voy a poneros aquí esto que nos veamos. Aquí va rojito con el No, sí, voy a dejar de salir de nota aceptar. No, aquí. Bueno, ya me diréis vosotros. Después, Una pregunta, Sebastián. Nosotros los datos de la zona de Mágina sí, más o menos, pero hay mucha diferencia. Es que yo quizás veo un parámetro, un factor clave en la altitud de los muestreos de la finca. Hay mucha diferencia entre otras DOP y nosotros en cuanto a altitud que tenga correlación con los datos, así a nivel general. sí, en general tenéis concentraciones de compuestos fenólicos altos, muy parecidos a Sierra de Segura. Te oigo muy mal. Sí, es que me alejo de aquí. Vale. Es que la falta es mía. Me retrepo del sillón, no sé por qué. En compuestos fenólicos totales,
vosotros tenéis, también en Sierra de Segura hay una zona de altitud, ¿eh? Y tenéis concentraciones muy similares, también de 900, entre 800, los primeros muestreos, ¿eh? Son muy similares. Sí hay una gran diferencia, por ejemplo, claro, la altitud es que es clave y el frío. El frío, las te lo de- temperaturas bajas son claves. El frío y la temperatura es algo muy favorable. Perdón, la temperatura y la altitud son factores muy favorables para para que haya concentraciones altas de compuestos fenólicos. Me refiero porque es que en las últimas campañas, sobre todo en los últimos 2 años, los 2 últimos inviernos, en la campaña de recolección, las heladas prácticamente de esta zona han desaparecido. Entonces, no sé si eso pues influye de manera determinante. Es que recordar que hubiera heladas, por lo mejor hace 2 campañas, un día o dos con heladas por debajo de los 0 grados. El año pasado quizás ningún día. Es decir, prácticamente han desaparecido. Cuando años anteriores, hace 10, 5 campañas, 8 campañas, había 15, 20 días de heladas. Es decir, la hora frío yo creo que a nivel de campaña han bajado bastante en las últimas campañas. Quizás eso tenga que ver también un poco con el tema. Sí, claro, nosotros estamos analizando esta campaña, no sabemos lo que ha ocurrido en otras campañas, si esta evolución drástica que observamos en los compuestos fenólicos ha sucedido en campañas anteriores. Por eso es lo que Ya. estamos diciendo, que estos estudios no tiene sentido que sean referidos solamente Hago una campaña. a una campaña. Todas las cosas del campo, y tú lo sabes bien, hay que hacerlo como mínimo 4 o en 5. 5 años. Claro, aquí no hay quien pida un proyecto y sobre todo la Junta. La Junta es terrible. Mantener proyectos de 2 años, pues son proyectos, podemos decir, pasajeros, ¿no? No son proyectos que se puedan consolidar cosas, ¿eh? En Claro. investigación y sobre todo cuando hay campo por medio, factores agronómicos, tenemos que ir a 5 años. Y esto Pero lo tiene que sí, comprender. sí podría ser, por ejemplo, que la propia denominación de origen lo hiciera de propio Hombre, interés eso sería durante, fabulosa. Eso claro, sería durante fabuloso. 10 años, y por lo menos 10 años, que por lo menos ahí tienes y ver un poco todos los factores climáticos y demás, pues eso Bueno, pero sería si lo... esto, Bernardo, si este estudio es lo que, estudios como este, bueno, yo el primero que le pone defecto a las cosas que se hacen soy yo. Si esto se hiciera, esto sería lo mejor que podría tener un banco de datos en la DOP sobre composición de todos los años, eso sería extraordinario. Fabuloso. Eso, eso es que de ahí saldría la singularidad perfecta, la singularidad de cada DOP. Porque nada más que en un año mirar las cosas que han salido. Claro. Porque son muchos muestreos durante el tiempo, durante toda la campaña, que abarca toda la campaña. Yo lo voy a proponer como técnico a ellos, a ver qué le parece, de aunque no sea bajo ningún proyecto, que cuesta luego trabajo hacerlo, pero aunque no sea bajo ningún proyecto financiado, pero por lo menos que sería una base de datos muy buena para tomar decisiones a medio plazo. Claro. Muy bien. También hay a la vista de solicitar este proyecto en otra convocatoria, ¿no, Lola? Lola está desconectada. No, no, pero sí no he escuchado. Sí, que justamente estábamos hablando de que en principio parece que es muy interesante, pero que nos hemos quedado cortos, que hemos tenido 1 año y medio y que con 1 año y medio no hay solución. Sí que es verdad que o sea, una prolongación de este proyecto no es viable en el marco del grupo operativo, porque claro, si nosotros finalizamos diciendo, bueno, que es interesante seguir, pero habría que completar este proyecto con otras cosas, ¿no? Yo lo veo el proyecto con posibilidad de ser continuado, pero digamos de la mano algún tipo de resultado tangible e innovador más, no solamente hacer la evaluación, sino llevar a la práctica para qué se quieren esta evaluación, ¿no? Si es para desarrollar
pues por ejemplo, productos como es monovarietales o si es para modificaciones de empleo de condiciones, para eso, o sea, con un fin, digamos, no continuar por el mero hecho de continuar y seguir teniendo datos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que también podríamos plantear el tratamiento de esos datos con inteligencia artificial, con algún tipo de tecnología novedosa para que tener unos resultados como más, que sean más fácilmente explotables esos resultados. Pero sí, justamente ahora para nosotros la clave es que el sector esté interesado. Y una vez que el sector esté interesado, pues tiene que ser un proyecto que podamos llevar a la práctica en un tiempo de los 3 años estos y con un resultado tangible. Pero justamente estamos en proceso de ver cuáles son las posibles vías de continuidad del proyecto. Muy bien. Bueno, si tenéis, Pepe o José, tú Sí, tienes algo que Sebastián. preguntar, que tú conoces muy bien la zona. No, pero vamos, yo estoy aprendiendo, ¿eh? En relación con el estudio que habéis realizado. Y a ti también te interesa todo esto, aunque No, a mí todo lo tú que no sea estás, tú no relacionado. estás en la él no pertenece a la DOP, ¿no? ¿Cómo, ¿Tú, tú, Sebastián? tú perteneces a la DOP? No, no, yo pertenezco al grupo de desarrollo. El grupo de desarrollo, no, pues muy bien. Me, Y ya, me ha alegrado de que estés aquí también. no, ya digo, nos lo envió Jesús, lo de los drones. Bueno, tiene interés, pero para mí de las dos actividades la que más interés tiene eran los resultados de este estudio. Bueno, Y vamos, me resulta curioso lo de determinadas zonas. Bueno, de hecho, eh, por ejemplo, Belmez de la Moralidad sabe que esos aceites este año ha sido muy malo. Lo dicen todos los olivicultores de la cooperativa, ¿eh? Bueno, de hecho están comprando aceite en otras cooperativas. bueno, pero menos mal que estamos nosotros solos, ¿eh? Tú estás diciendo esto, ¿eh? Pues bueno, ya está. Eh, Lola, José García es también profesor de la universidad, pero al mismo tiempo tiene otras actividades en Sierra Mágina y es muy buen conocedor de toda la zona, ¿eh? Nada, nos alegra que nos haya podido acompañar. Nosotros con los GDR tenemos también una relación muy cercana, pues porque creemos que son unos agentes fundamentales en la interconexión con el territorio. Así que estamos, por supuesto, abiertos a colaborar. Nosotros con la Universidad de Jaén es uno de nuestros asociados, así que estamos con muchos proyectos con ellos. Y para cualquier cosa, aquí nos tenéis. Muy bien, muchas gracias, Lola. Lola, tú estás en Córdoba, ¿no? Sí, nosotros estamos con sede en Córdoba, lo que pasa que el campus es de las 5 universidades, Córdoba, Jaén, Almería, Huelva y Cádiz, Sí, y sí, con no, no, IFAPA de miembros fundador. O te sea lo que, digo te lo y digo por el acento, ¿eh? ¿por el qué? Pues el Que te lo digo por acento. el acento. Ah, sí, sí, bueno, pues fíjate, yo creía que no tenía acento, así que me lo has pillado. Sí, sí, ¿no? Vamos, yo de hecho conozco a Fernando Ramos y a Eduardo. Sí, sí, están ya jubilados los dos, ¿no? Sí, Están ya... también me ha llegado ya esa noticia vamos, y que Eduardo al parecer tiene una dolencia en uno de los ojos. Pero vamos, que guardo muy Sí, buen sí, recuerdo. Que yo el máster lo hice en Córdoba. pues nada, Es de desarrollo tenemos eso. rural. Bueno, Claro, sí, es que el pues máster. sí, bueno, ya está, Sí, sí, terminar, sí, sí, de No, no, ya hablar. hemos, ya sí, hemos terminado, nada, Sebastián. Sé nada. que Muy bien. el turno de preguntas es peligroso, ¿eh? Sí, sí, además estamos ya, nosotros, yo tengo justo a las 12 una reunión, así que hemos sido súper puntuales. Puntuales. Daros las Muy bien. gracias a todos los participantes, estamos ya en vía ya de justificación, animar sobre todo a Sierra Mágina a que termine de justificar cuanto antes, pues para que a ver si la semana que viene pudiéramos presentar el proyecto y agradecer, bueno, aquí yo quiero mandarle un agradecimiento a Sebastián y también, si me lo permites, tanto a María como a Elena, que yo creo que sin ella hubiera sido también que Sí, nos han facilitado mucho toda la parte administrativa, que ha sido, sobre todo para el tema del control, hemos estado ahí in extremis, ¿verdad, Sebastián? sí, a Elena es que no la veía yo, digo, ¿dónde está? Y ahí la tenemos, la estoy yo viendo por ahí. Bueno, pues ya está, muy Pues bien. muy bien, pues Pues muchas nada, gracias. muchas Bueno, gracias a todos y seguimos ya dando el último empujón que nos queda ya para justificar y llevar todo a buen puerto. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Muy bueno, bien, Gracias. muchas a gracias. todos, ¿eh? Hola. Ya no hay nada más. Gracias, hasta luego.
Bueno. Gracias.